8 años lleva el ranking nacional de responsabilidad social empresarial realizado por Prohumana. Por lo tanto, ya hay una base de comparación consolidada para ir viendo el comportamiento de las empresas chilenas en esta materia y cómo evoluciona la tendencia. Una de las evidencias, cada vez son más las empresas que se presentan para ser evaluadas, pero por otro lado, solo 1/3 de ellas tienen en su directorio a alguien que se preocupe realmente de la responsabilidad social empresarial. Para profundizar en esto, estamos en el estudio con la presidenta ejecutiva de Prohumana, Soledad Texido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Nosotros hemos conversado varias veces de estos mismos temas, responsabilidad social empresarial, y de hecho el año pasado hablamos por la versión anterior de esta encuesta, y finalmente la conclusión es que las empresas, si bien todas tienen una noción y saben de la responsabilidad social empresarial, no todas lo tienen en su core business. ¿Cómo se ha visto esto que ha ido evolucionando? Es tan cierto que todavía hay muchas empresas que no lo tienen en el core business, y faltan muchas empresas que en nuestro país y también a nivel global entiendan que definitivamente la forma de gestionarse es de una manera sustentable e integrada. Pero es interesante ver cómo empresas en Chile, con trabajo acá, han ido avanzando, y especialmente donde se muestra el avance de las prácticas de responsabilidad social tiene que ver justamente cuando tú ves que la gerencia general toma la decisión de gestionar la empresa desde una mirada estratégica responsablemente, y empiezas a ver que empiezan a tener indicadores de desempeño cada año en relación al ranking. Por ejemplo, con nosotros tenemos varias empresas que hoy día están ocupando el instrumento como una forma de poder establecer objetivos en sus metas tanto ambientales, sociales y económicas, y de irse gestionando. Entonces ahí es cuando uno dice, más allá de que estén ocupando la metodología que nosotros hemos creado, tiene que ver cuando realmente se hace parte de lo que tú decías del core business. O sea, hay un sentido y hay una mirada estratégica, pero sobre todo una valoración de que es relevante, es rentable también. Es que ese es el punto, Soledad. Yo siento que muchas veces, para que las empresas realmente lo incorporen, a las empresas hay que hablarles en su negocio, como un chino, ojalá uno le pudiera hablar en chino, claro, o un alemán en alemán, a las empresas en su lenguaje. Y su lenguaje finalmente es el negocio. Por lo tanto, si esto no es rentable o no se les demuestra que efectivamente después le trae retornos a la empresa, probablemente no lo van a tomar. ¿Trae retornos verdaderos? Económicos, estoy hablando. Sí. Pero sí trae retornos económicos. Retornos, por lo menos, por ejemplo, todo lo que es la ecoeficiencia te trae retornos en términos de que tú bajas tu inversión en todos los aspectos ambientales, o porque gastas menos energía, gastas menos agua, pero trae retornos económicos, y que se está viendo cada vez más en términos de fidelización del consumidor. Empieza a haber una discriminación. En nuestro país ya vemos que hay cierta discriminación, hay cierta opinión pública con respecto a prácticas responsables, y ya si salimos internacionalmente, donde lleva más tiempo y se ha implementado con mayor fuerza, tú puedes observar que definitivamente los consumidores están considerando este aspecto y seleccionando empresas por eso. Entonces es interesante ver que en estos 2 últimos años, por ejemplo, en Europa ya se ha transformado un tema súper relevante, y que el gobierno de Chile empezó con algo de eso, especialmente el Ministerio de Ambiente, todo lo que se llaman los eco-labels. O sea, claro, empezar a distinguir, a certificar, ya sea fair trade, certificar, ¿no es cierto?, si tú estás siendo ambientalmente sustentable. Entonces, en ese sentido la empresa lo valora y dice, estoy siendo rentable. Pero creo que se anexa otra cosa que yo creía que no iba a pasar. Y puede sonar que era un poco escéptica, que por esta cultura, ¿no es cierto?, de la competencia, por esta cultura que, ¿no es cierto?, tenemos que avanzar en un modelo de hacer negocio, hoy día uno puede observar que empieza a cambiar esa cultura, empieza a cambiar el sentido de por qué yo hago negocio, cuál es el impacto que voy a tener, que la rentabilidad económica no es todo, no es todo. O que la rentabilidad económica tiene que ir de la mano con otras rentabilidades. Por lo tanto, cuando yo mido mi rentabilidad económica, también mido mi rentabilidad social, mido, ¿no es cierto?, mi baja impacto ambiental, que eso me da una rentabilidad también. Y hoy día ya empezamos a tener bolsas de inversión afuera, no todavía acá en Chile, donde estas variables son variables de discriminación para invertir. Las empresas empiezan a elegir, las personas empiezan a elegir paquetes que sí te dicen que son empresas que están cumpliendo con ciertos estándares, y claro, tú dejas de elegir otra. Entonces, en ese sentido sí se observa ya un cambio, pero como lo decimos en Prohumana, todavía falta camino por recorrer. ¿Y ese camino que falta por recorrer? ¿Falta por recorrer con las empresas o falta recorrer también con la sociedad en general para que exija también esto mismo que estamos hablando a la empresa?
Yo creo que nos falta por recorrer con las empresas, por cierto, y también con todo lo que es su cadena de proveedores y en este sentido con lo que es la mediana y la pequeña empresa. Es mucho más fácil generar cambios de la forma de hacer negocios con la cadena de negocio para generar una cultura empresarial diferente. Porque muchas veces dice, bueno, la pyme no hace nada en RC y bueno, cuesta a la pyme que lo pueda hacer por razones que no vamos obvias porque ocurre eso, de costo, ¿te fijas? Y por otro lado, se me fue la idea, por otro lado, en general las empresas hay que buscar métodos, cómo traducirles esto a ellos. O sea, estábamos hablando si acaso todo un tema con la empresa o también con la sociedad. Perfecto. Es que estaba tratando de abarcar los tres temas y por eso me desconcentré. Lo otro que quería decir que sí en nuestro país hay una ausencia súper fuerte es todo el tema de la política pública. Hoy día uno puede observar, por ejemplo, acabo de ver un proyecto súper interesante en una alianza que está haciendo el gobierno danés con el gobierno coreano y el gobierno mexicano, donde están invitando a países desarrollados a que pongan inversión para esto y así a países también en vías de desarrollo, para desarrollar lo que hoy día se llama el crecimiento económico verde. Es decir, se habla de que estamos creando una nueva economía, que es la economía verde, y esta economía verde que no tiene que ver solo con lo ambiental, sino que tiene que ver con lo que hablábamos antes, desarrollo económico y social. Dice, bueno, si estamos creando esta economía, tenemos que medirla de una manera diferente. Entonces hay iniciativas que hoy día se están generando y hay gobiernos súper activos en esto, en empezar a generar esta nueva forma de medir el desarrollo. Y no tiene que ver, porque en nuestro país hay una tendencia a entender que esto tiene que ver con legislación, que tiene que ver con cultura. Con cultura, claro. Que era la pregunta que tú hacías, o con el impuesto que te van a poner. No tiene que ver solo con, a veces el impuesto ayuda o el incentivo ayuda, pero tiene que ver con una decisión también de política de país que decide administrarse de manera sustentable. Y eso en nuestro país no ha ocurrido todavía. Bueno, muchas veces esa cultura se transmite también a través del ejemplo, y de hecho ustedes lo hicieron cuando dieron a conocer el ranking o la premiación, digamos, de las distintas empresas que fueron ganando, ¿no es cierto? Absolutamente. Y el sentido que quisimos dar es justamente de cómo podíamos crear una celebración que fuera también coherente con lo que estábamos premiando, es decir, que tuviera desarrollo social, económico y ambiental. Y lo que hicimos fue relacionarnos con una organización que construye parques en barrios periféricos y decoramos, y hicimos todo en torno al tema de una plaza, y todo lo que se ocupó ese día para decorar, es decir, los árboles, las bancas, el pasto que usamos para hacer un camino, y así un montón de cosas más, lo ocupamos a la semana siguiente, al sábado siguiente, construimos en Pudahuel un parque, en el cual era absolutamente un espacio árido, un parque que hoy día los niños están disfrutando de él. O sea, transformaron terreno inerte en terreno fértil. Entonces ahí tienes un impacto ambiental porque reutilizaste, por cierto, generaste un espacio verde en otra parte, y además un impacto social porque te trasladaste con esto que estabas premiando empresas que lo están haciendo de manera mejor que otra y generó un impacto social en esta comunidad y por supuesto ahorraste económicamente y generaste impacto económico porque lo mismo que nosotros utilizamos para decorar se reutilizó. Entonces es lo que queremos promover, que ojalá ocurra también y que seamos más creativos en la forma de hacer sustentabilidad. Yo creo que ahí hay un reto a la innovación en sustentabilidad. Muy bien, en transmitir cultura también. Exacto. Soledad, muchas gracias por esta conversación acá y espero que el próximo año para la 9ª versión también podamos hablar. De todas maneras, un millón de gracias. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.